¿Cómo saldrá Hande Erçel de esta situación? Esta impactante acusación, que ha sacudido la prensa sensacionalista, podría resultar falsa, pero ¿cómo afectará a su carrera? Las redes sociales ya están divididas. Estamos siguiendo los acontecimientos minuto a minuto y los compartiré con ustedes. Si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbanse y denle me gusta a mi vídeo. La investigación de narcotráfico a gran escala que se lleva a cabo en Estambul ha acaparado la atención pública por la implicación de figuras destacadas del mundo del entretenimiento y los negocios, y los acontecimientos relacionados con Hande Erçel y Hakan Sabank se han convertido en el centro de la atención pública. El hecho de que los nombres de ambos, que han aparecido con frecuencia en la prensa sensacionalista debido a su relación pasada y su reciente separación, figuren en el mismo expediente de investigación ha amplificado aún más el impacto del suceso. Antecedentes de la operación en Estambul. Se ha sabido que la investigación, llevada a cabo por el Departamento de Delitos de Narcóticos de Estambul, implicó un largo periodo de vigilancia técnica y física. Según la información obtenida, los equipos llevaron a cabo operativos simultáneos en diferentes direcciones e iniciaron procedimientos contra un total de 16 sospechosos. Durante estos operativos, 14 personas fueron detenidas y se emitieron órdenes de arresto contra otras 2. Cabe destacar que el alcance de la investigación no se limitó a un círculo específico, sino que incluyó a figuras destacadas del mundo del arte, los negocios y la sociedad. Sin embargo, la atención pública se centró particularmente en 2 nombres, Hande Erçel y Hakan Sabank. Orden de arresto emitida contra Hande Erçel y su primera declaración. El hecho de que Hande Erçel, una de las personas contra las que se emitió una orden de arresto como parte de la investigación, se encontrara en el extranjero en ese momento, dio un giro inesperado al proceso. Se supo que la famosa actriz había estado en el extranjero durante aproximadamente un mes por motivos de estudios. Tras estos acontecimientos, Erçel atrajo la atención con una declaración que publicó en sus redes sociales. En su declaración, dijo: "He estado en el extranjero durante aproximadamente un mes por motivos de estudio. Anoche, al igual que ustedes, me enteré del asunto a través de la prensa y regreso a mi país para hacer las declaraciones necesarias y dar mi testimonio para esclarecer la situación. Soy una persona que ama a su país y confía en mi gobierno y en la justicia turca. Creo que la situación se aclarará lo antes posible". Esta declaración fue interpretada tanto por sus seguidores como por el público como una postura tranquila y segura de sí misma. La decisión de Erçel de regresar a Turquía para seguir personalmente el proceso se vio como un deseo de mostrar transparencia a pesar de la gravedad de las acusaciones. Decisión de regresar de Londres. Rápidamente se difundió la información de que Hande Erçel se encontraba en Londres y había tomado medidas para regresar a Turquía tras los acontecimientos. Se afirmó que la actriz había viajado a Turquía con su novio, el productor Onur Gubenatam. Este detalle fue noticia aparte en la prensa sensacionalista. La vida privada de Erçel sigue siendo objeto de tanta atención como su carrera. La actriz, que últimamente ha estado más en el centro de atención por sus relaciones sentimentales que por sus proyectos, también ha llamado la atención sobre quién la acompañaba durante este proceso. El caso de Hakan Sabank, silencio y el proceso de detención. Por otro lado, se ha sabido que Hakan Sabank, otro nombre importante mencionado en la misma investigación, se encontraba en Turquía durante la operación y figuraba entre los detenidos. Es significativo que el empresario, una de las figuras principales de la familia Sabank, aún no haya hecho ninguna declaración pública al respecto. Si bien se ha informado que Hakan Sabank se encuentra en la comisaría con su hermano Kerim Sabank, la familia no ha emitido ninguna declaración oficial. Este silencio ha dado lugar a diversas interpretaciones públicas. Sus nombres aparecen en el mismo expediente tras su separación. Hande Erçel y Hakan Sabank se separaron el pasado agosto. La pareja, que se dejaba ver junta con frecuencia durante sus casi 3 años de relación, figuraba entre los nombres más populares del mundo del espectáculo, tanto en Turquía como en el extranjero, debido a su participación en diversos eventos. Tras su separación,
ambos prefirieron no hacer muchas declaraciones sobre su vida privada, una situación que se interpretó como una ruptura madura. Sin embargo, ahora, a pesar del tiempo transcurrido, la aparición de sus nombres en la misma investigación ha vuelto a poner sus relaciones pasadas en el punto de mira. En los círculos de la farándula, esta situación se interpreta como una ironía del destino, mientras que algunos comentaristas señalan que se trata de una mera coincidencia. Percepción pública e impacto en las redes sociales. Tras la noticia de la investigación, las redes sociales se dividieron. Un grupo abordó la situación con cautela, enfatizando que los nombres solo se mencionaban en la investigación y que aún no se había confirmado ningún delito, mientras que el otro grupo comentó con mayor dureza. Especialmente después de la declaración de Han Der-Zell, se produjo un aumento en los mensajes de apoyo a la actriz. Sus seguidores publicaron miles de mensajes con el hashtag "Estamos contigo", mientras que algunos usuarios afirmaron que era necesario esperar a que el proceso se aclarara por parte de Hakan Sabank. Su silencio ha avivado aún más las especulaciones. La falta de una declaración ha incrementado el número de preguntas en las redes sociales. Un efecto sorpresa en el mundo de las noticias de famosos. Esta investigación ha creado una gran división, no solo en el ámbito legal, sino también en el mundo de las noticias de famosos. Esto se debe a que las personas en cuestión han sido conocidas durante muchos años como figuras públicas brillantes, exitosas y ejemplares. Han Der-Zell, especialmente en los últimos años, se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de Turquía, habiendo lanzado proyectos internacionales. Con millones de seguidores en las redes sociales, atrae la atención con sus colaboraciones y proyectos de marcas. Hakan Sabank, por otro lado, destaca como una figura importante en el mundo de los negocios debido a su pertenencia a una de las familias más influyentes de Turquía. También es uno de los nombres más comentados en la alta sociedad. La inclusión de estos dos nombres en el mismo caso ha generado implicaciones no solo legales, sino también sociológicas y culturales. ¿Cómo se desarrollará el proceso? Según los expertos, la etapa más crítica en este tipo de investigaciones es la evaluación de las declaraciones de los sospechosos y las pruebas recabadas. El regreso de Han Der-Zell a Turquía para prestar declaración podría influir directamente en el curso del proceso. Se espera que Hakan Sabank y los demás detenidos sean remitidos a la Fiscalía tras sus diligencias en la comisaría. Las decisiones que se tomen allí determinarán el rumbo de la investigación. Todas las miradas puestas en el regreso de Han Der-Zell a Turquía. Tras estos acontecimientos, todas las miradas están puestas en el regreso de Han Der-Zell a Turquía. Cualquier declaración que haga en el aeropuerto y su testimonio influirán tanto en el proceso judicial como en la opinión pública. Asimismo, se espera con interés si Hakan Sabank prestará declaración en los próximos días. Se sigue de cerca la postura que adoptarán el mundo empresarial y su familia en este proceso. Conclusión: chismes y procesos legales entrelazados. Este incidente se considera un ejemplo llamativo de cómo el mundo de los chismes y los procesos legales pueden entrelazarse en Turquía. Si bien aún no hay un veredicto definitivo, la transparencia en el proceso es de suma importancia tanto para el público como para las personas involucradas. Las declaraciones, los testimonios y la nueva información que surja en los próximos días determinarán el curso de este caso. Sin embargo, se puede afirmar desde ahora que esta investigación, vinculada a los nombres de Han Der-Zell y Hakan Sabank, probablemente seguirá en el centro de atención durante mucho tiempo. ¿Qué opinas? Comenta. Apoya a Handl.